Listo. Ah, bueno, no. Igual ya empezó la grabación. Listo, chicos. Ahorita sí, buenas noches. Bienvenidos a su semana número 5 de Ética del Contador, chicos. Muchos ya están con un pie adentro, otro afuera. Recuerden que aquí en este curso yo tengo dos grupos. Un grupo que son como de 3 personas, máximo 4. Otro grupo que sí es el más grande. ¿Cuál es el grande? El 24B01. El pequeñito es el 24P01. ¿Listo? Los dos grupos tienen, todos mis grupos de ética tienen los mismos temas, ¿listo? Para que no se me hagan asustar, que si entraron a la clase de las 7:15 entonces hicieron otra cosa, no. Todos los grupos tienen lo mismo. ¿Y por qué vamos a comenzar hoy? Por la socialización del caso Parmalat para entrar al segundo parcial, ¿listo? Y si nos queda el tiempo, pues entramos a socializar lo que es el quiz número 2. Para cerrar hoy, de una vez lo que es el segundo corte. Todo va a estar con plazo hasta el 24 de marzo. Perdón que tengo las gafas rayadas. Y de ahí, pues ya nos quedaría solo pendiente el proyecto de aula que iríamos a entregar, que se los entrego por correo esta semana. Trataría de que fuera una actividad sencilla y puntual, que no sea pues del otro mundo. Listo, ahora sí. Entonces, para hacer un barrido, ya tenemos por acá. Quiz 1 y parcial 1, ya está. Tenemos el video de la semana 3, video semana 4. Por acá, quiz 2, parcial 2. En este caso, yo no... la evaluación docente. Yo creo que al otro grupo no sé. Se las voy a editar, no se las edité. No les cambié la fecha. Ahorita les verifico, porque si no, no les va a dejar hacer desde el 4 de marzo, desde el 4 de febrero, perdón, hasta el 24 de marzo. Recuerden que estas evaluaciones se suben automáticas. Yo no tengo nada que calificar ahí. Lo único que voy a calificar es el último trabajo, que ese sí va a ser algo pequeño, un trabajo pequeño que vamos a hacer entre todos. ¿Listo? Entonces, bueno, vamos a comenzar con el segundo parcial. Bueno, y antes de socializar ese segundo parcial, vamos a ver primero el caso Parmalat. ¿Listo? Para socializar, entender de qué son las preguntas, son preguntas puntuales y sencillas. Recuerden que todo lo que han visto conmigo, hasta la siguiente semana vamos a entrar a ver una parte del Código de Comercio, donde vamos a hablar de la responsabilidad del revisor fiscal. Hasta el momento hemos visto temas relacionados con la ética, responsabilidad, gobierno corporativo, empresarial, con casos de fraude contable que han sucedido realmente. En este caso, vamos a tocar el caso de Parmalat. ¿Quién es Parmalat? Parmalat es una compañía italiana de lácteos y alimentación que alcanzó a ser la compañía líder mundial en la producción de leche UHT. Casi desaparece completamente debido a un fraude financiero causado por su fundador, Calixto Tanzi. Calixto Tanzi fue ese fundador quien creó desde sus 22 años una empresita pequeñita que empezó a surgir poco a poco y un fraude contable que la derribó en el año 2003. Para hoy en día, Parmalat es una compañía con presencia en muchas partes del mundo, con una importante actividad en Australia, Centroamérica, Europa, Norteamérica, Sudamérica y Sudáfrica. Aún se especializa en leche UHT, y derivados de esta, pero el grupo también tiene intereses en el mercado de los zumos y de frutas. Estos productos son distribuidos en marcas como Lactis, Santal, Malú y entre otras. Sus operaciones mundiales incluyen más de 140 centros de producción, alrededor de 36,000 trabajadores, ganan sus ingresos de Parmalat y 5,000 granjas italianas son usadas para la producción. Desde el 2011 fue una subsidiaria del grupo francés Lactalis. Listo. Entonces, según su recuento, vamos a ver una breve historia o narración o resumen de Parmalat. Desde el año 61, Calixto Tanzi, quien es su fundador, de 22 años, abrió una pequeña planta de pasteurización en Parma, Italia.
4 décadas después, la compañía ha crecido hasta convertirse en una empresa multinacional que produce leche, bebidas varias, panadería y entre otros productos de alimentos. Para el 2011, el 83% de sus acciones fue adquirido mediante una oferta pública por la empresa francesa Lactalis, convirtiéndose entonces en el grupo lácteo más grande del mundo y máximo comprador de leche, con un volumen aproximado de 40 millones de litros diarios. En los años 1980 trajo además productos de desayuno y en los 90 pasó a cotizarse en la Bolsa de Valores de Milán. Presencia directa e indirecta. Cuando hablamos de indirecta es que la presencia o la producción de estos bienes es por medio de una autorización o un permiso que le da Parmalat de producir, maquilar y ofrecer sus productos, mientras que una presencia directa la teníamos acá en Colombia, Ecuador, Nicaragua, Venezuela, Italia, Australia, Botsuana, Bolivia y Paraguay, con Canadá. Punto que nos interesa como tal, prácticas contables creativas. A final de febrero de 2003, la empresa de lácteos Parmalat emitió inesperadamente una serie de bonos. Ojo, cuando una empresa inicia su proceso de emisión de bonos, es algo peligroso como tal, porque no se emiten bonos porque sí, sino se emiten bonos es porque se necesita un flujo de caja en realidad. La decisión sorprendió tanto inversionistas como ejecutivos de la empresa porque implicaba un aumento de la deuda corporativa. La dirección fingió la existencia de muchos millones de euros en sus arcas. Derivado, una cosa amarra a la otra. Si yo voy a adquirir un bono de una empresa, una acción o demás, es porque esa empresa tiene una situación contable bonita. ¿En qué sentido digo bonita? Que sea apetecida, que esos indicadores sean fiables, que tenga un flujo libre de caja muy apetecido donde yo diga, wow, esta empresa produce un ingreso lindo. La compañía prácticamente no tenía caja y se encontraban al borde de la quiebra. Sus directivos tenían instrucciones de maximizar el valor de las acciones, aunque para ello tuvieran que facilitar información engañosa. Todo lo que importaba era que los libros tuvieran un buen aspecto. ¿Qué se refiere con los libros? El auxiliar contable, el balance, como lo quieran interpretar. Lo que importaba era que ese balance se viera bonito. Eso era lo que importaba. A ellos no les importaba nada más. Sabían que tenían un fraude interno, más sobre papel, pues no era muy difícil que lo encontraran como tal, porque ellos se volvieron expertos en ocultarlo. Y tras tener una firma de auditoría y otra, llegaron a tal punto que los descubrieron como tal, pero salió una firma afectada o un grupo de auditoría externa. Perdón, verifico algo acá. Sus directivos tenían instrucciones de maximizar el valor de las acciones, aunque para ello tuvieran que facilitar información engañosa. Es decir, todo sobre papel era bonito, pero en la realidad era otra. Incumplimiento de pagos por 400 millones de euros a inversionistas minoritarios, aún en una filial brasileña. La empresa justificó este hecho argumentando que no había podido retirar unos 500 millones de euros que tenía en un fondo en las Islas Caimán. Viene un tercer punto. Hablando de Islas Caimán, digamos que es fuerte. ¿Por qué? Porque es que tener algo en las Islas Caimán es un paraíso fiscal. La verdadera crisis estalló cuando se descubrió que Parmalat falsificó un documento del Bank of America, el tercer banco de Estados Unidos en el que se certificaba 4.000 millones de dólares en efectivo en una cuenta en las Islas Caimán. Entonces miren que aquí, por eso lo que les decía muchas veces, no solo es la ética del contador, es la ética del humano, de la persona como tal. Obviamente tenemos una ética que decidimos firmar o no, pero en ese caso el Banco de América no era un ente contable como tal, era un ente externo donde dependiendo de esa certificación decía si entraba o no entraba el dinero como tal. ¿Ellos qué hicieron? Le certificaron que tenían en una cuenta bancaria una existencia de 4.000 millones de dólares, 4.000 millones, ¿sí? En efectivo, en una cuenta en las Islas Caimán.
Parmalat había utilizado el documento para convencer a los auditores de que el grupo tenía miles de millones de euros en efectivo y en inversiones. Miren, ¿qué pasa? Uno como auditor no puede confiar en la cifra financiera. Para eso existen pruebas sustantivas de auditoría que se llaman circularización, abiertas o cerradas. ¿Qué quiere decir esto? Se supone que por lo mínimo 3, 4 veces al año, cuando me ha tocado lo hago 4 veces al año, cada cuatrimestre yo envío una certificación o una cartica donde yo le digo al Banco de América, señores Banco de América, vengo de la empresa Parmalat SAS, por favor, me puede certificar, enviar un libro auxiliar y un comprobante donde yo pueda evidenciar que el saldo del balance que ustedes tienen al 31 de diciembre del 2023. Con eso yo lo cruzo. ¿Qué pasa? Que ese documento lo certificaron y lo reemplazó y lo obtuvo la auditoría, ellos se confiaron y no hicieron esa prueba. Simplemente, esto viene auditado y certificado por Bank of America, perfecto, dejémoslo así. Ahí incumplieron con un principio de su juicio profesional, porque un auditor no debe creer en todo lo que le dan. Profe, pero disculpe que lo interrumpa, pero tengo entendido que las circularizaciones generalmente son para, o sea, entre bancos, ¿sí? ¿O se puede hacer entre empresas también? Sí, tú como empresa lo puedes hacer. Tú como empresa lo puedes hacer. Tú como empresa tienes el contacto de Bancolombia, Citibank. Digámoslo así, tú debes de tener como un gerente encargado de tu cuenta. Sí. Y esa persona de esa sucursal donde tú abriste la cuenta, le envías la carta. Y esa persona te devuelve la cartica diciendo, este es el saldo de, no sé, el fondo de inversión, el CDT, el préstamo 1, préstamo 2, te da una certificación de todos los productos como tal. Y eso ustedes como revisores fiscales, me refiero a EY, ustedes como revisores fiscales verifican esa información con lo que uno le entrega como en la empresa en los estados financieros, ¿sí? Para su dictamen. Exacto. Y digámoslo así, esa es mi primer prueba de auditoría. Si a mí no me cruza el saldo que me daba en Colombia con tu libro contable, paso siguiente, te reviso las conciliaciones bancarias. Digamos que esa circularización es para evitar como hacer una prueba de auditoría más extensa. Porque si a mí no me cruza, entonces yo vengo y le pregunto a la persona, venga, ¿usted cómo hizo la conciliación? ¿Qué empiezo a mirar? Muéstrame la antigüedad de las partidas conciliatorias. ¿Cómo las encuentra? ¿Qué proceso tienen? ¿Hasta dónde han llegado? Entonces, sí, nosotros, por ejemplo, si tú eres auxiliar, contadora de una empresa, coordinadora, lo que sea, tú puedes pedir esa cartica a la empresa. Y eso es una circularización, una cartica donde tú lo mandas a nombre de la empresa y dices, venga, regáleme el saldo de mis productos financieros en X fecha. Y te lo regalan y tú los cruzas con tu libro auxiliar, tu balance, como lo quieras. Nosotros como auditores externos o revisoría fiscal, se supone que eso es algo básico que nosotros deberíamos de hacer. Eso se hace para bancos, inversiones, cuentas por pagar y cuentas por cobrar. Te cambio el punto. Cuentas por cobrar. Si yo veo que yo tengo una cuenta por cobrar de 1.000 millones de pesos en mi balance, un ejemplo, ¿yo qué es lo primero que hago? Como es tan grande el valor, entonces digo, venga, preguntémosle por medio de una carta a ese cliente, venga, señor cliente, certifíqueme que usted tiene una cuenta por pagar a mí por este valor, tasa pactada, intereses y demás. Yo lo cruzo. Y si tenemos una diferencia, ahí es donde ya tengo que entrar a mirar la facturación y decir, venga, en la facturación le estoy descontando RT fuente, RT IVA, RT ICA, o qué pasó. O qué pasó como tal. Y por acá veo Luismi, dime. No, profe, yo laboro en una empresa que es una prestadora de servicios como tal y soy el analista encargado de toda la parte de convenio y casi todos los meses me toca hacer circularización de saldo con todos los convenios que tengo. Pues son alrededor de por ahí de 300, 400 productos, más o menos de 50, 60 empresas con las que se tiene convenio y pues prácticamente todos los meses se hace esa circular de saldo, tanto para la cuenta por pagar como la cuenta por cobrar.
Así se llama un mayor control en las conciliaciones como tal. Mira, cuando yo he sido auditor, yo en ese tema soy muy cansón. Y yo solo conozco personas que lo han hecho una vez al año y lo hacen al 31 de diciembre de cada año. Y en diciembre envían la carta para que les den, noviembre, diciembre, para que les den respuesta en enero. ¿Para qué? Porque como viene cierre de año, entonces uno queda, se empieza a chulear. Pero yo soy más cansón y más estricto y riguroso con eso, y yo lo hago cada 4 meses al año. Cada 4 meses, enero, febrero, marzo, abril. En febrero, marzo, estoy redactando mi carta y la estoy solicitando firmas para enviarla a que me regalen el saldo a finales de abril. Mayo, junio, julio, agosto. En agosto, el mismo proceso. Septiembre, octubre, noviembre, diciembre, el mismo proceso. ¿Qué logro yo hacer con eso? Si tengo bien mi saldo en el primer cuatrimestre, de enero, febrero, marzo y abril, mayo, junio, julio y agosto lo tengo bien, pues yo ya tendría, digamos que el 50% de mi balance con una razonabilidad. Pero si yo espero hasta diciembre que me llegue la carta y llego a tener una diferencia, pues no me va a dar el tiempo para ajustar, no me lo va a dar. De Norma, no sé si te convencí o tienes otra pregunta. No, profe, quedó claro. Mi afana es que me evalúes cuando... ¿Cuándo qué? Mi afana es que me evalúes cuando seas revisor fiscal de mi empresa. Pero fíjate que, bueno, lo que pasa es que, digamos, no sé, ¿tienen Iguay? Sí, señor. Lo que pasa es que yo estoy en la parte de consultoría, yo estoy en la parte de advisory FAS. Menos mal, profe, menos mal. Yo estoy en FAS. Yo me encargo de todo lo relacionado con las consultas contables. Por ejemplo, que no sé, que si tu empresa es por ejemplo, a mí me ha llegado, creo que fue Parmalat, no me acuerdo muy bien, una empresa de leche, donde querían como saber cuál era el tratamiento contable del ternerito, el cerdito, todos los activos biológicos que ellos tenían. Entonces, ¿qué hace la revisoría? La revisoría nos llama y nos dice, venga, mira que el contador o la contadora o nosotros tenemos la duda de cómo resolver este tema. Entonces ya uno entra y les ayuda como a dar su parte contable y cómo se debería registrar. Y entra uno como en un juego con el cliente como tal, como para ver cómo podemos arreglar esa situación. Hace rato que no trabajo en auditoría, la verdad. Hace rato. Por eso digamos que lo que les hablo era cuando trabajaba en auditoría, pero ya llevo casi 3, 4 años nuevamente en consultoría. Entonces, por eso digamos que la parte contabilidad básica me fluye un poco más. Entonces, bueno, de ahí pasamos a la Fiscalía Italiana encargada del caso que encontró un agujero o un hueco contable de 13.000 millones de euros en deudas no contabilizadas. Un enorme agujero en su pasivo que había pasado inadvertido durante varios años. Entonces, háganse esta estadística. 13.000 millones de euros, ahorita, pues digámoslo así, que entre comillas es muy buena plata como tal. Una cosa es que se pase un año, pero durante varios años, ¿qué pasó? ¿Cuál era la labor de la revisoría fiscal como tal? Claro que ahí hacemos un alto. Cuando uno habla de auditoría o revisoría fiscal, uno tiene una materialidad. Y llamémoslo así, o yo lo llamo gastos hormigas. Lo que son gastos hormigas son los más peligrosos y son los que no entran de pronto dentro de una auditoría como tal, porque uno revisa lo que esté superior a X valor como tal. De ahí hacia abajo, no es que no sea importante, pero no tiene un error tolerable o un error tan significativo que, por ejemplo, 13.000 millones de euros. Y una desviación de más de 500 millones de euros de la empresa a compañías familiares. Y por otra parte, entra Citibank, que estructuró una operación llamada Hueco Negro. ¿Qué quiere decir? Que ocultó lo que realmente le adeudaba como tal la compañía a ellos y se organizó con el Banco de América para que todos sus ejecutivos de la firma e inversionistas estadounidenses pudieran conseguir fondos. Es decir, derivado de una situación en la que ocultaban y mostraban una ganancia, les facilitaban más dinero, diciendo que tenían una colocación de bonos
por 350 millones de euros y Banco Santander guardó en su filial en Islas Caimán. También en que acá viene un hueco, una pérdida, pero esa pérdida no solo es el contador, sino que vienen entidades externas, que esas entidades externas ayudaron a que eso se hiciera realidad como tal. Grupos de interés afectados y los impactos sobre estos, pues los accionistas como tal, fueron los primeros perjudicados en el escándalo del fraude de Parmalat, porque estos al ser sus propios dueños, llamémoslo así, ya que por mínima que haya sido la cantidad de dinero que hayan invertido, lo perdieron todo como tal. Para que una persona invirtiera en la empresa, se investigaba y buscaba toda la información financiera y contable que sea confiable y pertinente para poder así decidir en qué empresa invertir su dinero. Parmalat abusó de esa confianza ya que presentó documentos falsos que hacían pensar que el negocio estaba yendo muy bien. Eso se vio reforzado con instrucciones del Banco de Italia y el Consob que no tuvieron un efectivo sistema de vigilancia. O sea que bajó el control. Los proveedores se vieron afectados ¿en qué sentido? Que si un banco certifica o se ve en un estado de situación financiera que la empresa tiene unos indicadores muy lindos, pues se les va a prestar el dinero, se les va a prestar la materia prima, se van a crear negociaciones y demás, pensando que sí nos van a pagar. Y tras las empresas auditoras y contables, estas empresas se encargaban de recabar la información contable, la cual sería presentada por el público inversionista. Esta debía ser la más confiable y verídica información, ya que eso depende de la credibilidad de la empresa y además que nuevos inversionistas quisieran apostar por la empresa. Cuando nosotros somos o ejercemos una figura de auditor externo, revisor fiscal, es la firma que más pesa en un contrato, en una licitación, en unos estados financieros. Adicional a la del contador. ¿Por qué? Porque nosotros estamos dando fe pública de que revisamos el movimiento, no solo la cifra, porque es que la auditoría ha cambiado y la auditoría antes decía, usted tiene 1.000 pesos, esos 1.000 pesos se los verifico, pero resulta que ahorita la auditoría sale 1.000 pesos en bancos y hay que mirar el cómo, el por qué y el cuánto. Es decir, quién lo hace, cómo lo hace y cuándo lo hace. ¿Y qué personas intervienen? El típico ejemplo que le colocan a uno. La misma persona que concilia bancos no puede manejar la cuenta bancaria. Porque si yo manejo la cuenta bancaria, puedo tener una dudosa, una tentación de repartir fondos inadecuados como tal. Parmalat contó con más de una auditoría. Tenían que cambiar cada cierto tiempo de auditores según lo estipulado. Y a pesar de esto, el poder de la empresa fue mayor, logrando que se continuara con la farsa. O sea que la empresa tenía tanto poder, la verdad, que miren hasta dónde llegaron. Llegaron a una parte que simplemente tenían tanto poder, tanto peso que no los tumbaban. Y pues los empleados se quedaron sin su pago. No que salieron con una mano atrás y otra adelante. Y pues tras el gobierno, este escándalo obligó al gobierno a aprobar un decreto de ley para asegurar la continuidad de la sociedad y la salvaguarda de los puestos de trabajo. El gobierno aseguró que su primer objetivo era la continuidad de la sociedad y la salvaguarda de los puestos de trabajo. Es decir, los ayudaron a salir de ese hueco. Consecuencias para los implicados. Fausto Tona, gerente financiero, quien fue quien emitió los bonos mediante la falsificación de documentos bancarios, cayó en pérdidas. Negoció una condena de 2 años y 6 meses. Calisto fue condenado a 18 años de prisión y una multa de 2.000 millones de euros. Fueron encarcelados y juzgados. Bossini, quien falsificó cuentas, Luciano, quien desvió los fondos a paraísos fiscales, Giovanni Franco y Claudio Pesina, quien fueron los auditores internos que falsificaban cuentas, Lorenzo Benca, presidente de Grant Thornton. Ojo, hemos visto ya 2 casos con Grant Thornton. No quiere decir, uy, es que Grant Thornton fue lo peor, no. Fíjense que todas las firmas, todas han pasado en algún momento por un tipo de estas cosas, que ahí es donde viene la norma internacional de control de calidad 1, más la ética y todo un rollo que nos ayuda como a salir libres ante un juicio ante la Junta Central de Contadores. P&G fue el asesor que ocultó las pérdidas y Gianpaolo fue el abogado de Tanzi. Tras los bancos,
Sí, los intervinieron, los pidieron y todo, pero resulta que los pusieron a pagar una sanción y salieron libres. Todo como suele pasar. Listo, chicos, entonces con esto vamos a ver, ojo, voy a ver primero el cuestionario yo. Inmediatamente miremos el cuestionario, yo les doy un plazo como para que ustedes lo miren. Y 511.75. Vemos si es este, sí. 511.75. Esto yo no sé por qué me salió de atrás hacia adelante. Pero me devuelvo. A ver, continuar con la previsualización. Página anterior. Que después ahorita si lo hago de atrás hacia adelante me toca devolverme para poder finalizar la evaluación. Listo. Entonces, primer pregunta, ¿qué le pasó a Calixto Tanzi después del escándalo? Fue condenado a prisión. Ese ya lo vimos, que le dieron 18 años de prisión. ¿Qué efecto tuvo el escándalo de Parmalat en la percepción pública de las grandes corporaciones? No mejoró la imagen, obviamente sí tuvo un efecto, no aumentó la confianza, sino que disminuyó la confianza de las corporaciones. ¿Quién era el fundador de Parmalat involucrado en el escándalo? Calixto Tanzi. ¿Qué papel jugó Enrico Bondi en relación a Parmalat después del escándalo? Enrico, si no estoy mal, fue el administrador judicial quien intervino en la auditoría. ¿Cuál fue una de las consecuencias inmediatas del fraude de Parmalat para la empresa? Declaración de bancarrota, que llegaron a un punto que no podían responder por nada. ¿Qué acción tomó el gobierno italiano tras el escándalo? No cerró Parmalat, porque por ahí hay un párrafo que leímos que dice que sacó una ley y como que les ayudó a promover un dinero y lo sacó de ese hueco negro que tenían. No la nacionalizó, no la ignoró, pero le implementó reformas bancarias para que fuera más riguroso, digamos, las solicitudes y demás. ¿Cómo se descubrió el fraude de Parmalat como tal? Pero si no estoy mal, fue por la auditoría externa. Que la auditoría externa, después de tanto cambio sobre cambio, llegaron y encontraron lo que realmente había sucedido como tal o que estaba pasando y no lo ocultaron. ¿Qué entidad financiera fue la implicada en su relación con el fraude de Parmalat? Esta, Banco de América, porque Citibank lo que ayudó fue a triangular el hueco que le estaba dejando Banco de América como tal. ¿En qué año se destapó el escándalo del fraude contable? En el 2003. ¿En qué país tienen su sede Parmalat? En Italia. ¿Qué tipo de productos fabricaba? Alimentos y bebidas. Miren, ustedes dirán, pero bueno, son como que unas preguntas como que no tienen nada que ver con la ética del contador. Si lo vamos a ver así, yo creo que ustedes van a ver ética con otro profesor y es totalmente disperso a lo que yo estoy dando como tal, porque yo no me enfoco en el código, en la ley o en la normativa, sino que yo me enfoco en un caso real, que desde el caso real ustedes puedan evidenciar cómo identificar un caso de fraude que esté transgrediendo la ética y la moral de cada uno. ¿Qué papel jugó Grant Thornton en el caso Parmalat? Era uno de los auditores externos. ¿Cuál fue el monto aproximado del fraude de Parmalat? Aunque en el documento no lo decía, si no estoy mal en lo que leí, creo que son alrededor de 14.000 millones de euros. ¿Y cómo afectó el escándalo Parmalat a los mercados financieros italianos? ¿Mejoró la confianza? No, obvio, sí tuvo un efecto. Llevó a una mayor regulación financiera. Es decir, como no tenían entidades que lo regularan ni vigilaran, simplemente los llevó a una mayor regulación en el que identificaran cuáles eran sus puntos débiles y cómo identificar cuando un documento estaba fraudulento. ¿Qué método se utilizó principalmente para ocultar las deudas en Parmalat? Inversiones ficticias, que fue donde utilizaron las Islas Caimán para decir que eran 350 y creo que llegaron a 4.000 millones de euros.
Vamos a ver cómo nos fue. Listo. Entonces, miren, chicos, en este momento son 15 preguntas, están las 15 de 15, ahí voy a dar un barrido como tal por la pantalla, en este caso no se las envié por el chat. ¿Por qué? Porque noté las 2 primeras veces que lo hice, que si yo les decía que la respuesta era la B, veían el enunciado y se iban a responder la B y me les iba mal. No, en este caso, si lo quieren pasar, váyanse al final del video, tipo 30, 40 minutos después. ¿Listo? Entonces, miren, acá doy por cerrado el parcial 1. ¿Listo? Doy por cerrado como tal para ambos grupos, 511.75. Y ya todavía nos alcanza el tiempo. Vamos a socializar las preguntas del quiz 1, más no vamos a ver el caso, que es el caso Enron como tal. ¿Que lo quieren leer? Así, acá está. Que igual lo vamos a ver en la siguiente clase. Acá, que es una compañía energética. ¿Listo? Que tuvo derivados también, pero van a ver la próxima semana qué sucedió con ella. La idea de hoy, ¿cuál es? Que yo les entregue el segundo corte. Ya es decisión de ustedes cuando lo contestan, si lo hacen hoy, si esperan hasta el 24. En este caso, las respuestas se suben automáticas. Y ya en el transcurso de esta semana, la idea es que no va a ser un proyecto muy grande, pero derivado de todo esto de la ética, logremos hacer un pequeño proyecto para que lo trabajemos las semanas 6 y 7 y finalizando, ojalá nos diera la semana 7, puedan subirlo también a la plataforma, cosa que en la semana 8 cerremos módulo y ustedes se me puedan ya terminar, ir contentos con las notas. Dice, ¿cuál era la principal función de los SPs utilizados por Enron? Eso es una técnica contable como tal que utilizó Enron para ocultar deudas y pérdidas, que lo vamos a ver dentro de 8 días. ¿Qué empresa de auditoría fue acusada de ser cómplice en el fraude de Enron como tal? No fue Price, no fue EY ni Deloitte, fue Arthur Andersen. A pesar de que somos 4, son 4 Big Four, las más grandes como tal, hay otras que intervienen en el negocio, solo que hay unas más pesadas que otras dependiendo de su ámbito de aplicación. EY puede ser fuerte en NIF, Deloitte puede ser fuerte en impuestos, KPMG puede ser fuerte en auditoría forense, cada uno tiene como su balance y su fuerte. ¿Qué ley se promulgó en Estados Unidos como respuesta directa al colapso de Enron y otros escándalos? Esta ley ayuda a mitigar o a encontrar, es decir, lo que yo les decía ahorita, si yo tengo 1,000 pesos en el banco, ¿quién, cómo, cuándo, dónde lo hace? Que se refiera, que se identifique todo ese proceso y no se encuentre un riesgo. Eso es lo que hace esta ley como tal. ¿Qué técnica contable utilizó Enron para ocultar deudas y mostrar una salud financiera inflada? La que vimos ahorita, esta. ¿Y cuál fue el fraude de las principales razones para las que Arthur Andersen colapsó? Esta, destrucción de documentos. Resulta, chicos, que uno como auditor externo, uno no puede destruir documentos. Voy a utilizar la norma de ejemplo. Nosotros tenemos un juicio de independencia y un principio de confidencialidad. Y si yo soy el revisor fiscal de norma, yo no puedo decir, ay, no, es que miren, esta es la circularización o este es el estado. No. Eso es de la empresa y es mío. Yo firmo un contrato donde tengo una independencia y un principio de confidencialidad como tal. Pero yo tampoco puedo destruir esos documentos, ni la evidencia que a mí me entreguen. Yo tengo que guardarla, porque en cualquier momento la Junta Central de Contadores me llega a requerir y yo tengo que entregar. Tengo que mostrar que hice mis auditorías como tal. ¿Listo? Entonces, miren, chicos, ahí les acabo de entregar hoy, 4 de abril, de 4 de marzo, ya me estoy adelantando, parcial 1 y quiz 1. ¿Listo? Y como para finalizar, vuelvo y les digo, mucha gente dirá, es que este profe nos regala las notas. Créanme que va a sonar charro el comentario,
Charro para mí es gracioso. Pero así uno les ayude con esto. Yo no sé, me escriben al correo, profe, hay un quiz. ¿En qué video está o cuál es el tema que debo leer para socializarlo? Y yo, pues, ¿cómo así? Llevamos 5 semanas y yo los hago en clase. Y créanme que hasta han perdido la asignatura de ética de contador, tontamente. Lo único que yo les pido es no se me conecten a clase, pero miren la clase de 45 o 50 minutos, porque yo nunca me estiro la hora en ética del contador. Que me parece un poco pesado para tanta teoría. Parece un tema antipedagógico tenerlos ahí. Entonces, no, simplemente es eso. Miren el video. A veces se me demoran a aparecer en el calendar. Si ustedes ven que está en calendar, ahí lo pueden descargar. Entran a su citación y ahí está el video y está de acceso y es público para todo el mundo. ¿Listo? Lo único es que yo trato de bajarlos, de bajarlos y subirlos a YouTube. ¿Listo? Entonces, chicos, en este momento, desde ser una buena noche, un buen inicio de semana y nos vemos dentro de 8 días. ¿Listo? Cualquier duda, inquietud, me buscan. Que tengan una buena noche.